Bienvenidos a Conversando de Salud Mental, un canal producido por Neurocen, Psicoterapia y Neuropsicología. Un espacio para que conozcas cómo cuidar de tu salud mental y la de tus seres queridos, previniendo o buscando apoyo oportuno. El día de hoy estaremos conversando un tema muy bueno, muy interesante, que es duelo y resiliencia, con nuestro especialista, el psicólogo Pedro Mendoza, especialista en tanatología, pues él ha estudiado y sobre todo tiene amplia experiencia en dichos temas. Psicólogo Pedro, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias, colega psicóloga. Muy bien, pues estamos presentes como siempre cuando se trata de realizar actividades en conjunto, actividades tan importantes como el que vamos a estar presentando hoy. Y este tema que hoy vamos a presentar, ya bien lo mencionabas, es sobre el duelo y resiliencia. Un placer tenerte aquí. Pues sin más preámbulos, me gustaría comenzar preguntándote, cuando hay una pérdida o un duelo, ¿qué sucede en el interior de la persona doliente? Pues en el interior del doliente se generan tantas situaciones, principalmente un desbalance de las emociones. Existe la ira, tristeza, enojo, rabia, hay vacío intenso y con estas características la persona doliente siente que está dentro de un panorama tan profundo. Por ello requiere tanto del apoyo de un especialista. A veces las personas creen poder salir sin esta ayuda, pero por supuesto que es tan importante este acompañamiento tanatológico y por supuesto que también acompañamiento psicológico. Estas dos vertientes van de la mano para poder apoyar a la persona doliente. También se generan dentro de la persona alucinaciones cuando su ser querido fallece. A veces cree escuchar su voz, cree verla en algún lugar de la casa o en el lugar donde comúnmente se relacionaban. Toda esta cuestión del desajuste emocional genera también un desbalance de los neurotransmisores. Se van disminuyendo lo que son los neurotransmisores de dopamina, serotonina, y va aumentando el cortisol, que es la hormona que va generando mucho estrés. Y pues esta parte es lo que comentaba, tan importante de que sea un acompañamiento con un profesional. También existe o se genera una culpa recurrente e intensa, una culpa, poniendo un ejemplo, cuando una persona dice, yo le regalé una bicicleta a mi hijo y cuando estuvo practicando para aprender a manejarla, salió a la calle, tuvo un accidente y por mi culpa mi hijo ha muerto. Este es un ejemplo de la culpa tan intensa que cree que por el hecho de haber realizado un acto de bondad fue algo tan fuerte, y la culpa para esta persona siempre es recurrente
le genera también pensamientos rumiantes. ¿Qué hubiera sido si le hubiera regalado esta bicicleta? Por culpa, ahora mi hijo no está. Ok, Entonces esta persona, con estas situaciones, se genera una necesidad de aislamiento por todo lo anterior. El vacío intenso, el enojo, la culpa, se va creando esta necesidad de aislamiento. uy, creo que te perdimos, Pedro. Se congeló un poco la imagen. Creo que es Ok. un problemita de la red. Sí, Sí, sí. es común que tengamos estos problemas. Estamos pues en un espacio virtual, entonces podemos tener estos problemitas, pero pues, sin problema aquí estamos, no nos desconectamos. Ok, Sí, sí. entonces podemos decir que es toda una montaña rusa de emociones, es un gran impacto para la Sí. persona, ¿no? Entonces, me surge esta pregunta. ¿Cuál es el tipo de pérdida más difícil y cómo se puede recuperar de ella? Ciertamente no hay como tal algún tipo de pérdida más difícil porque cada proceso de las personas es único, cada situación es diferente, cada persona lo vive de formas distintas, cada persona siente su dolor de diferente intensidad. Por eso es que no hay como tal un tipo de pérdida que sea más difícil o menos complicado por esta situación que es único, que desde su interior, desde lo que la persona siente, lo está viviendo. Y a veces las complicaciones surgen por el tipo de apego que tiene la persona con su ser querido, la persona que falleció. Y hablamos mucho sobre la pérdida en cuestión de fallecer o de muerte. No obstante, también hay otros tipos de pérdidas como la pérdida de una mascota. Eh, Inmediatamente desde el desarrollo del ser humano es un tipo de pérdida también porque vamos pasando de etapas tras etapas, pues desde que nacemos estamos teniendo tantos cambios en nuestro desarrollo y este también es un tipo de pérdida que no se refleja inmediatamente, sin embargo, depende del tipo de apego, como ya mencionaba, es como se va creando estos lazos con las personas y el tipo o el nivel de intensidad en este sentimiento, en este dolor. Ok, Para poder recuperarse de esta pérdida o de alguna pérdida, es tan importante que la persona tenga una vinculación afectiva muy significativa con todas sus redes de apoyo, llámese familia, amigos, todas estas personas y ambientes que le pueda generar seguridad y bienestar. Por eso es muy importante que viva como tal el duelo, que se permita sentir todas las emociones que le surjan o que tengan en su interior. Y debe de hablarse de la muerte, porque muchas veces decimos, se fue al cielo o se fue y no va a regresar. No obstante, tenemos que ser muy objetivos hablando de la muerte. Es decir, mi familiar falleció. Tenemos que afrontar como tal la situación, la realidad.
y no enmascarar o disfrazar con este tipo de argumentos o expresiones de que se fue al cielo, o decirle a los niños, tu papá, tu mamá se fue en un viaje y no sabemos cuándo va a regresar. Podemos saber que algunas personas les dan este tipo de como protección al niño, de decirles, se fue y no va a regresar, o no sabemos cuándo va a regresar, o algún día va a regresar, y le estamos generando otro tipo de dolor que en ese momento no lo percibe el niño, porque esta parte no logra concebirlo como en la realidad que lo concebimos los adultos. Pero cuando este niño crezca, seguirá esperando al familiar, padre o madre, y se dará cuenta que jamás regresará. Entonces, para lograr la capacidad de resiliencia, debemos de hacer esto, hablar de la muerte, afrontarla, y nos ayudará tanto la asertividad. Ok, y justo esto da entrada. Cuando justamente sufrimos algún tipo de pérdida, como lo mencionaste, y por el tipo de apego que tiene la persona hacia, pues, este objeto de amor, se genera dolor, se genera sufrimiento en la persona. Entonces, ¿cómo, cómo se puede gestionar el sufrimiento? ¿Cómo la persona podría gestionarlo? Para poder gestionar el sufrimiento es necesario y tan importante, como ya mencionaba, vivir el duelo, vivir este proceso, afrontar la realidad, porque es digamos, la única forma en que se pueda gestionar estas emociones que muchas veces nos incomodan. Tenemos que sentir este dolor tan intenso que está presente durante el duelo. Tenemos que aceptar nuestras emociones. Muchas veces nos negamos a sentir estas emociones. No quiero estar triste, no quiero sentir dolor, yo soy una persona fuerte y me siento tranquilo, me siento en calma. Entonces estamos negando esta parte del duelo, estamos negándonos a la posibilidad de ser resilientes o trabajar esta parte de la resiliencia. Entonces tenemos que aceptar las emociones que sentimos, tenemos que conectar con ellos, conectar con el dolor de nuestra persona, conectar con el dolor del mundo. Y conectar con el dolor del mundo me refiero a que en algún momento, ya pasando unos días, al estar sintiendo todas las emociones y viviendo este proceso, la persona se va dando cuenta que no es la única persona que está sufriendo. Hay otras personas que viven este mismo proceso de diferente forma, por supuesto, pero el dolor, aunque sea con diferente intensidad, es la misma emoción o el mismo sentimiento. Y al conectar con el dolor del mundo, se puede ser empático, se puede conocerse a sí mismo y a los demás. Para ello tenemos que alimentar el alma,
tenemos que buscar el sentido de vida. Tenemos que encontrar el reconocimiento de sí mismos. Tienen que reconocerse desde permitirse el dolor, la tristeza, la ira, y tienen que reconectar con su autoestima. Y esta parte es tan importante porque en el proceso del duelo, la autoestima, está siempre disminuyendo porque se está dando tanta atención al sufrimiento, al dolor. Entonces, la autoestima se está modificando. Para poder reconectar con ella, tenemos que reconectar también con nosotros mismos, con las personas, con todas nuestras redes de apoyo, porque ellos también nos pueden dar tantas herramientas. Muchas veces creemos que por ser nosotros las únicas personas que estamos sufriendo, creemos que ellos no conocen del dolor, del sufrimiento. Sin embargo, creo que muchas personas pueden aportarnos con la simple acción de estar presente, de acompañar, aunque a veces las personas suelen hacer algunos comentarios inapropiados tal vez, pero siempre la persona tiene esta intención de dar las herramientas para lograr la capacidad de la resiliencia, para dar acompañamiento. Y tenemos que desarrollar nuevas fortalezas. Tenemos que desarrollar nuevas habilidades. Tenemos que modificar nuestra cognición. Las herramientas útiles también para este proceso es aprender nuevas habilidades, desde tomar un curso sencillo de lo que prefiera la persona, lo que más le guste, hasta el simple hecho de aprender a bailar, que también es una actividad fructífera para poder llegar a estabilizar las emociones, los neurotransmisores, que también esta parte del baile es una rutina que modifica ciertas hormonas o ciertos neurotransmisores que favorece, por supuesto, a la persona doliente. No obstante, la persona tiene que saber en qué momento debería de hacerlo. Y esto va a ser desde su sentir. Cuando la persona se sienta libre, lista, cuando se sienta lista de realizar esta actividad en el proceso del duelo para aprender nuevas cosas, la misma persona lo va a expresar. Tengo necesidad de aprender algo nuevo, probar cosas nuevas, comidas o líquidos, porque también en esta parte la alimentación va cambiando. La persona no tiene apetito, la persona no quiere probar ningún bocado, y cuando se sienta lista para ello, lo va a expresar. Siento que estoy listo, estoy lista para poder realizarlo. Estoy listo o estoy lista para poder hablar del tema.
porque en esta parte o en una fase del proceso del duelo que es la negación, se aíslan o se anclan en ella y no quieren hablar del tema, no quieren hablar de la pérdida, no quieren mencionar el nombre de la persona fallecida, si es el caso de algún fallecimiento o de una ruptura de pareja. No se siente con esa libertad de poder hablar de la persona o de la situación. Pero en cuanto todas las emociones se estabilicen, en cuanto se sienta con la habilidad necesaria para poder realizarlo, lo va a expresar o lo va a solicitar. Ok. Qué importante es esto de permitirnos sentir todo este mar de emociones que conlleva una pérdida, porque pues muchas veces justamente negamos esta realidad y Sí, viene consigo muchísimas más alteraciones o afecciones, ¿no? Y lo importante que cada persona encuentre su ritmo, su tiempo, pues para poderse permitir replantear, perdón, o volver a reestructurar pues un sentido de vida, ¿no? Entonces, creo que pues para ir cerrando esta conversación muy fructífera, me gustaría que nos dijeras qué recomendación le harías a las personas que se encuentran en un proceso de duelo. pues como recomendación principal, y ya mencioné hace un momento, el permitirse siempre sentir ese dolor, aceptar las emociones, el permitirse vivir intensamente esta fase de duelo, porque como decía hace un momento, puede ser la única forma en que pueda lograr trascender. La persona puede trascender si se permite llevar a cabo todo este proceso de la forma que le sea más posible. Nunca estamos preparados para un tipo de pérdida, nunca estamos preparados para recibir noticias tan fuertes. Entonces, de la mejor manera en que pueda realizarlo la persona, lo va a elaborar, va a llevar a cabo este proceso. Entonces, otra recomendación tan importante que debe considerarse es que la persona alimente su alma. ¿Y de qué forma el alma podemos alimentarla? Desde la alimentación, desde la atención hacia su persona, la salud, la higiene. Esta parte que para muchas personas podría ser insignificante, es tan importante para este proceso. Es una forma de alimentar el alma. Ya lo mencionaba también hace un momento, el aprender nuevas cosas es alimentar el alma cognitiva. Tenemos que darle al alma tantas herramientas para que ella nos pueda apoyar a sobresalir, a trascender, a ser resilientes. Ok, bueno, pues Y excelente. sí, y puedo comentar algo más Claro, acerca claro, de adelante. las recomendaciones. También la persona tiene que hacer una alianza con la fe, porque muchas veces las personas sienten que el ser en el que creen los ha abandonado. Se preguntan, ¿por qué nos abandonas? ¿O por qué me quitas a esta persona? Entonces, la persona tiene que
hacer alianza con la fe y buscar las redes de apoyo, como ya lo mencionaba, no aislarse y algo tan importante que es perdonarse a sí mismo, a sí misma, para sanar la culpa. Creo que estas son algunas de las recomendaciones oportunas. Podemos considerar otras, pero es algo que de manera tan pronta podemos hacer mención de ellas. Wow, excelente. Pues me parece muy oportuna y muy útil la información para nuestra audiencia. Bueno, de la charla del día de hoy, ¿no? Pues muchas gracias por compartirnos este conocimiento, Pedro, que es tan relevante. Y bueno, antes de despedirnos, los invitamos a darle like a nuestro canal de Neurozen. En la campanita que les va a aparecer abajo del video, pueden activar lo que son las notificaciones y suscribirse a nuestro canal que tiene por nombre Conversando de Salud Mental. Y también suscribirse o seguirnos en nuestra página de Facebook, donde aparecemos como Neurozen, y en Instagram como neuro.zen. Y pues ahora sí, nos despedimos, les deseamos siempre lo mejor. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias y nos estamos comunicando para futuras actividades. Buenas Así, noches. buenas noches.